actividad el año pasado gracias a que ganamos el fondo del Ministerio de la DAFO. En The Big Festival fue también como otra. Fue algo que nos llenó de orgullo. Duel on Board nació en el Lima Game Jam del 2017. No, con 64 conseguimos publisher tanto en China como para el resto del mundo. Hola a todos, nuevamente aquí un nuevo capítulo de Devs and Games. Esta vez tengo un invitado especial, a mi amigo Germán de Rebel Rabbit. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Hola Daniel, gracias por la invitación. Estoy gustoso de estar acá. ¿Qué tal? Bueno, acá, como sabes, aquí vamos para conversar un rato en general, de las diferentes cosas que has hecho. Vamos a hablar, comentar un poco de los juegos que estás trabajando. Que creo, ahorita el último, que es el Wild Wild Space, si no me equivoco. Sí, ¿Correcto? así es. Ah. Sí. ¿Y cómo cuéntanos un poco? ¿Cómo estás en este proyecto? ¿Cómo va el desarrollo? ¿En qué etapa están? ¿O cómo lo están trabajando actualmente? Bueno, el proyecto tuvo un pico de actividad el año pasado gracias a que ganamos el fondo del Ministerio de la DAFO, del Ministerio de Cultura, el estímulo económico, del 2022. Entonces todo el 2023 le dedicamos a avanzar el proyecto, para conseguir financiamiento. Lamentablemente por el estado actual de la industria ha sido un poco difícil, entonces hemos tenido que como recurrir a otros proyectos como para buscar financiamiento y mantener como a flote la empresa. Entonces por ahora el proyecto sigue vivo, sigue como activo, pero hemos tenido que reducirle un poco la carga. Claro. Ahora, Sí. actualmente, con el equipo, o sea, en Rebel Rabbit, que, bueno, para quienes no sepan, es su estudio peruano aquí de videojuegos. Ujú. O sea, actualmente, ¿cuánto tiempo ya vienen trabajando? ¿7, 8 años? Vamos ¿Cuánto? a cumplir 8 años en 8 agosto. años, ya están bien Sí, tiempo, ya wow. Sí, 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 sí. hace tiempo. Sí, para todo esto yo me acuerdo que todavía hace tiempo, cuando la primera vez creo que cuando recién estaban empezando ustedes era con el juego con 64, me Con- acuerdo que es sí. el primer juego hace tiempo. Entonces, ¿cuántos eran? Creo que eran tres nada más ahí todavía en Real Radio. ¿O cuántos eran cuando se lanzaron? Sí, inicialmente fuimos dos, Richard, mi socio, y yo. O sea, Richard, que es mi socio, y yo. Un Este, saludo para Richard y ahí, que si un no está saludo bien. para Richard. Y un par de semanas después se unió a nosotros Rodolfo, quien es pixel artist, pero también ve cosas de animación, especialmente de animación y de game design. Entonces hemos sido tres a lo largo del tiempo, de varios años, y luego fuimos creciendo un poco. Por ahí contratamos personas para que nos ayuden con proyectos específicos. eh, y todo el 2023 contratamos a tres personas más. Y ahora el equipo, como de nuevo, lamentablemente no hemos podido conseguir financiamiento, hemos tenido que reducirlo a cuatro. Entonces somos cuatro personas actualmente. Ya, chévere. Ahora, pero todo esto ustedes empiezan de... Mira, por ejemplo, tú estudiaste San Marcos. Sí, Tú, tú eras ¿tú acabaste qué? ¿Carrera de qué cosas? de ¿Ingeniería? software, de software. ¿Cómo tal? Sí. Ya, entonces, ya, y de ahí lo conoce a alguien de ellos, o ya viene después la parte esta de lo, cuando conoce a Rich, cuando empiezan todo No, el... no, claro, a Richard yo lo conocí en mi primera empresa, de hecho, o sea, en la primera empresa donde trabajé, mejor dicho. Ambos trabajamos para LIP, para otro Ah, estudio ya, acá sí. local, y nos conocimos ahí. Entonces, siempre como hemos estado tratando de hacer proyectos por nuestra cuenta, porque ese es medio como que el espíritu que teníamos. eh, Como que de participar en game jams, en eventos, y hasta que nos topamos con 64 y ahí vimos que podíamos llevar ese juego a otro nivel, ¿no? A un nivel comercial. Sí. Claro. Yo me acuerdo que también la primera vez que probé, creo, 64 fue, hicieron ustedes me acuerdo, una presentación en no me acuerdo que era un colegio, un pequeño, era como un mini auditorio donde le estaban presentando, los Tejolip también estaba presentando un juego y fuimos como que para testear un poco los juegos. Hace muchísimo tiempo, no me acuerdo Mm, el lugar, me acuerdo, esa fue puede, la que lo probé. Me acuerdo puede ser, puede ser. Igual es hace 8 años, sí. o Te, sea, te sí, vio ya ver, lo tiempo.
Sí, debió haber Porque sido en algún evento del IGDA o algo así. sí, claro, para todo esto, bueno, en el tiempo ese, bueno, todavía la cantidad de empresas de juegos todavía eran pues, mucho menor a lo que estábamos hablando y solamente era como que había algunos pocos esfuerzos por avanzar. ¿No? Sí, Ahorita claro. ya. Ahora, por ejemplo, cuando ese 64, ¿cuánto tiempo estuvieron trabajando? ¿Cuánto 60 tiempo? y- claro, 64 nos tomó en total, al menos como sacarlo en Steam, 11 meses. 3 meses siendo trabajado como en paralelo mientras todavía estábamos en LEAP. Eh, y de hecho LEAP fue como que re buena onda con nosotros porque ellos sabían que estábamos trabajando en el proyecto e incluso a veces llevábamos el proyecto a la oficina y nos daban el feedback y nos decían qué les parecía. Em, y ya luego de 3 meses dijimos, ok, quizás ya es momento de enfocarnos a tiempo completo en esto. Y luego le dimos 8 meses más hasta el lanzamiento, que fue en marzo del 2000. Ahora, después de eso sí, ustedes tuvieron todavía tuvieron o sea, según recuerdo, hasta de acuerdo, ustedes tuvieron Ujú. una nominación ahí para el Big Festival justo con Sí, 64. sí, ¿Eso para qué año fue? ¿2017 también, sí, 18? también fue el 2017, sí. El 2017 postulamos a ese evento. Ya habíamos recibido como eh, ¿cómo decirlo? Buenos reviews, buenas ventas del juego en Steam. Y la nominación en The Big Festival fue también como fue algo que nos llenó de orgullo, ¿no? Porque como que pasaron muchas buenas noticias en ese año. Ah, y cuando fueron, fueron ustedes allá, o sea, o No, solamente no. el juego se exhibía como hacen ahora, solamente está una pantalla y la gente puede ir a probarlo. Sí, como juego finalista del Ujú. evento, ellos te aseguraban como un stand chiquito en donde, como en EVA, ¿no? Entonces, te aseguraba un stand con el nombre del juego y una computadora en donde podías mostrar el juego. Igual, tipo, en esa, recién acabábamos de sacar 64, todavía estábamos empezando, no teníamos plata, entonces Richard fue, pero fue como de vacaciones con su familia y él aprovechó y como que se dio una vuelta por el evento, pero sí, o sea, Para así fue tener, nuestra presentación para tener las recién. fotos ahí para las Claro, redes, todo, ajá, claro. sí, 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 sí. No, pero de todo, eso me parecía muy chévere el hecho de lo simplemente hecho ya de que ya estaba ya normal como juego, ya le daba mucho más importancia, creo, al juego como tal. O al menos le Sí, da, por lo sí, sí. menos lo que yo digo es un tema de que sabes que hay un grupo de personas que están validando que el juego es Claro, bueno. Ya no claro, solamente, ya no solamente tu... claro. Tú o tu mamá, ¿no? Que sí, claro, Sí, sí. tu grupo de amigos ahí diciendo, sí, chévere, ¿no? Claro, 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 claro. Sí, 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 definitivamente fue como una validación muy importante para nosotros y nos empujó a hacer nuestros siguientes proyectos. Sí. Ahora, volviendo un ratito a lo que estábamos hablando de ¿tú terminas la U y empiezas a trabajar directamente en Live o cómo viene tu parte profesional? Sí, ¿O cómo entras a videojuegos? Porque todavía tampoco no hay carrera como tal de sí, videojuegos. no, 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 no había carrera. Sí, yo entré de hecho a la carrera, yo iba a postular a otra carrera, yo iba a estudiar otra cosa, pero luego me animé como que a querer hacer juegos y un primo que es ingeniero de sistemas, o sea, yo le pregunté como que quiero hacer juegos, ¿qué es lo que me recomiendas estudiar? Él me dijo como que puedes estudiar software, ¿no? Entonces revisé qué carreras tenían software y solamente tenía la San Marcos en esa época y la UPC y no podía pagar la UPC. Entonces era como que, ok, bueno, tengo que entrar a la San Marcos, ¿no? No. Pero desde el primer ciclo como que yo ya sabía que lo que quería, o sea, estaba ahí para hacer juegos. Eso como que lo tenía re claro. Entonces como que desde el primer ciclo yo ya estaba viendo con quién me podía juntar, quién más tenía como ese ¿Quién más tiene el sueño. interés? Claro, Claro. ajá, sí. Entonces a lo largo de esos años fui como
asociándome por ahí con algunas personas que se mostraban interesadas en como que en el mundo de los videojuegos. Y así nacieron un par de proyectos que terminaron, bueno, fracasando, como es lo normal, ¿no? O sea, tus primeros proyectos siempre son así. Em, y luego recuerdo que por el año ya 2012, 2013, me metí a eventos como de la industria local, eh, Para, charlas. para eso ya habían, ya habían el primer, ya estaban los primeros Game Jams ahí, si no me Sí, parece ser más o sí, menos. sí, sí, sí. Al del 2012 no fui, pero sí fui al del 2013, si no me equivoco, o el del 2014. Mi primer Lima Game Mm. Jam fue el 2014. em, el 2013 fui a un evento que se llamaba Startup Weekend en la Universidad de Lima. ¿Mm? Que curiosamente ahí no conocía a Richard todavía, pero Richard también fue a ese evento, también a Ah, desarrollar un qué chévere. juego. Sí. Y me acuerdo que ahí conocí a los socios del IP y les pedí que prueben mi juego, que había llevado como una tablet, con un prototipo. Entonces como que les pedí que prueben mi juego. Entonces como desde más o menos temprano me metí mucho en la industria, iba a charlas, iba a eventos. eh, y luego yo recuerdo que habrá sido el 2013, Philip dio una charla en mi facultad, me acuerdo. Philip dio una charla en mi facultad y yo me acuerdo que lo seguía a todos lados porque como que estábamos conversando sobre game design y eso. Y Philip se dio cuenta de que me gustaba o sea, me gustaban los juegos, me gustaba el desarrollo y se dio cuenta de que sabía un poco del tema porque ya también leía libros de desarrollo, de diseño, de juegos. Entonces, ahí como que hubo un contacto inicial con Philip y luego posteriormente ya con Lip, ¿no? Entonces ya luego empecé como a ver a Philip más en algunos eventos y como que en alguno de esos eventos le pregunté si podía practicar en Lip. Y eventualmente en enero del 2014 fue me entrevistaron en Lip. Ah, ya. Ahora, pero tú hiciste cursos, capacitaciones de algo, porque creo que también había esto, o simplemente fue todo autodidacta después, porque obviamente la parte de videojuegos no había. O sea, la Sí, mayoría era no, como que veíamos videos de YouTube y con eso nada sí, más. sí, no, no, no. Aprendí Unity con un libro, me acuerdo. O sea, era un PDF así descargado de internet de dudosa procedencia. Y aprendí a hacer un Pong en 3D en Unity. Cuando Unity todavía no tenía 2D, era Unity 3, creo. Unity Claro, y ahí 3D. todavía su interfaz todavía era horrible en Sí, ese sí, 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 sí. Eso era malísimo. Entonces, nada, todo fue como autodidacta, sí. Como muchos de nuestra generación, creo, ¿no? No, sí, creo que la mayoría es que bueno, no había tanto recurso, de hecho. Sí, sí, Yo sí. creo que, yo creo que cuando recién empezaba a entrar a videojuegos, yo estaba todavía con el tema de la universidad, que habíamos hecho todas las librerías gráficas con OpenGL y estaba Ujú, probando todo ese. Y luego, o sea, yo no tenía ni idea que existía, por ejemplo, ya un motor así tipo Unity. Es más, vine claro. a conocer y conocí. Cuando llego acá, con el primer me metí a varios cursos. En uno de ellos me metí y hacía un motor, pero diferente, no me acuerdo el nombre ahorita, pero era así, o sea, por blogs, todo me antiguazo se notaba. Y después ya me enteré de Unity y todo. Mm. Yo me acuerdo que eh, como te decía, antes de ingresar a la universidad yo ya sabía que quería hacer juegos, entonces me pasaba mis tardes a veces buscando cómo hacer juegos. Y en una de esas veces, creo que en Taringa, Ya, encontré como o no me acuerdo en dónde, en YouTube quizás, encontré como una herramienta para hacer FPS. O sea, es como el equivalente del RPG Maker, que es como que ya. ya te da como es como un motor de RPGs. Ya era un motor para FPS, ¿no? Entonces, tipo, tú spawneabas al jugador y el jugador ya podía disparar. O sea, no tenías que programar eso. Y básicamente lo que hacías era level design, porque ahora que me pongo a pensar, porque Ujú. ponías elevadores, diseñabas tus cuartos, tus puertas, ponías los enemigos. O sea, nada más ¿Cómo, que cómo, eso.
como cuando habían, como en el StarCraft, cuando solamente editabas tus mapas así para Ajá, los ajá, ajá, ajá. eh, Pero al final le dabas como F5 y podías jugarlo. Y eso era como que... sí, 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 sí. Y me acuerdo que me fui a Wilson a preguntar por todos lados por FPS Creator. Nadie lo tenía. Al no, final lo imagino. conseguí. Sí, no, o sea, era demasiado como nicho. Em, y de ahí no me acuerdo dónde conseguí el motor. Y lo probé y como que ahí estuve enviciado un par de días, pero después ya como que me aburrí. Porque era bastante limitado. Sí. Y ahora, después de eso, por ejemplo, ya entraste a chambear y ahí ya era chambear solamente Unity. Ahí ya entras a Sí, trabajar con motor o sí. trabajabas todavía con que computación gráfica, librerías, más. De hecho, yo empecé a chambear en Flash, en Ah, claro. ActionScript. O sea, creo que fue Ah, claro, como... eso era lo que andaba en ese entonces Sí, más de sí, moda todavía. sí, 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 sí. Entonces, nunca había tocado Flash, pero en Leap estaban haciendo, o querían hacer un juego para tipo Newgrounds. Eh, Ujú. no, no era lo subimos a Congregate, que de hecho, Congregate. déjame buscar si todavía está. Ahora, la otra estaba viendo un juego de Congregate que me pasó, que me pasó Alexis justo de su primer juego, pero lo quise Ajá, probar, pero como estaba ¿cómo se llamaba la plataforma que usaba para correr juegos web? Antes de que volvieran con HTML5, web creo que se llamaba, no me acuerdo, y ya ajá, no corre, pero entonces claro. para probarlo tienes que buscar o cargarte un navegador antiguazo y para que pueda correr. Ah, claro, porque Porque- Unity tenía el web player. ¿Eso? el web player, claro, el Sí, web sí, player. Entonces, justo, ese es el juego que hicimos en Leap, mira. Ese es del marzo. Mira, ayer se cumplieron 10 años de cuando subimos ese jueguito. Igual no se puede jugar porque es en web player, pero, pero claro, pero sí, no, igual, ahí. si tienes imágenes de eso, igual ya después ya las ponemos aquí para que la gente vea también o ya Es. ya se me Sí, me las pasas ahí ya, para ya, ponerlas sí, y las sí. encontremos. Dale. Ya. Pero Entonces, sí, empecé haciendo ese jueguito en Flash primero, lo hicimos en Flash. eh, y luego creo que a partir de ese proyecto, como sugirieron usar Unity, entonces como dijeron, ¿por qué no usamos Unity? Y ahí luego hicimos este juego que te pasé, lo rehicimos en Unity. Y era un local multiplayer, como que en el que mm, caías siempre. O sea, la idea era interesante. Em, y sí, y así poco a poco fui como aprendiendo y desarrollando prototipos para Leap. ahora, solo una acotación también igual para las personas que vivían eso. Por ejemplo, en ese entonces había mucho que las empresas no tenían acceso a los motores como tal, no había tantos motores comerciales. Unity empieza a lanzar una versión comercial y yo recuerdo que todavía había muchas empresas todavía trabajaban haciendo su propio motor, porque, o sea, utilizar una licencia era carísima. Ujú. Entonces, hasta que Sí, salen estas versiones ya estamos hablando de que en entonces, uff, hace tiempo ya las primeras versiones de Unity todavía era la primera versión como comercial que se puede sí, utilizar. sí, 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 sí. Aunque yo recuerdo igual Game Maker Ah, sí tenía claro. De hecho, $100. ahí habían varias que salen ahí a la par, ¿no? GameSal, la Sí, Stencil, varios que tenían, varias herramientas que tenían ahí los mismos, más o menos comportamientos parecidos. sí, 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 sí. Fue GameMaker creo como. que era uno de los más Sí, populares, sí, 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 sí. Fue como que el o primer hasta la mini, fecha, mini boom. Sí, sí, hasta ahora Game Maker sigue todavía siendo sí, utilizado. sí. Y Ahora, ¿y así. cuánto tiempo estuviste chambeando ahí en Leap? En Leap estuve desde eh, el 28 de enero del Exacto, exacto. 2014. Sí. Eh, Me acuerdo que fue un día muy feliz cuando fue en el Game Jam, creo que el último día en la presentación del Game Jam del 2014. eh, Me acuerdo que se me acerca Philip y me dice como que, oye, descansa este día, como que descansa mañana y el martes ve a la oficina para entrevistarte.
cuando me dijo eso fue como que me puse re feliz. Y bueno, mi entrevista fue entonces a finales de enero de 2014 y me fui en, a finales de julio del 2016. O sea, 2 años y medio, más o menos. Ah, buen tiempo, sí, sí, sí. Ahora, Sí. de hecho, por ejemplo, ahora que mencionas esto de los game jams, o sea, yo me acuerdo de nosotros contigo nos conocimos también igual que con Alexis en el mismo game jam que fue justo en San Marcos, Sí, en sí, ese de sí, sí, ahí. sí, 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 La sí. otra vez vi, creo, no me acuerdo, un recuerdo de esos que salen así, esto ya acá hace 11 años, creo que fue, Ajá. 11 10 años, no sé cuánto. Pero decía, su madre, cómo ha pasado de tanto tiempo, dije, desde la... Sí. De ahí algunos, bueno, con los que mantengo por ahí contactos contigo, con Alexis, Berno, que también estuve en Ah, ese, Berry. ya no he tenido mucha comunicación, si lo estás viendo, Berry, un saludo, espero verte acá, invitarte pronto. Sí, ojalá esté Y bien, Berry. sí. Y de ahí, por ejemplo, me acuerdo que empezamos ya a verlos en los Lima Game Jams, que ya empezaron a hacerse más. Y sí hay Claro. una cosa que me parecía chévere, por ejemplo, y eso, no sé si alguna vez te lo había comentado, los juegos con los que yo me acuerdo que sacabas algunas veces dentro de los Game Jams, a mí me parecían, o sea, muy interesantes. Me acuerdo que hiciste uno que era medio narrativo, no me acuerdo en qué año fue, que era narrativo sobre una 2015. carta. Sí, ese juego, la idea sí me pareció muy, o sea, era obviamente es para un Game Jam, pero la idea sí esa fue muy Ah, chévere. pero ¿cuál era como de ilustración o era en pixel art? No, no, pixel art donde entrabas a un sótano, le ponías, Ah, ok, ok, ese lo ok. hiciste, me acuerdo, Eso no fue me acuerdo qué año, sí, pero 2016. ese es uno de los que a mí me llamó muchísimo la atención para algún game jam, o sea, ese estuvo de los que pocos que había visto que estaban así bien elaborados. Ahora, obviamente es un game jam, obviamente Sí. sabemos que es diferente, pero una de las cosas que me pareció chévere. Sí, expresar, porque la idea de ese juego era que, o sea, tú estabas como, tú tenías como en tu sótano amarrado a una persona y medio como que la interrogabas porque querías saber qué era lo que esta persona había hecho, por qué estaba pagando, por qué crimen estaba pagando, pero mientras ibas como conversando con esa persona, poco a poco te ibas dando cuenta de que esa persona, o sea, en su momento me pareció una buena idea ya, pero esa persona eras tú mismo y tú te estabas como que castigando y culpándote por la muerte de tu esposa. Entonces era Claro, algo así. Sí, algo así. tenía todo un trasfondo bien, no me acuerdo el Sí. tema de esa vez, de esto, pero, o sea, sí fue una cosa que al menos me llamó mucho la atención aquella vez. Que de hecho, yo siempre decía que era de los fuertes, decía, no fuertes era de los Game Jams, creo, porque ahí también me acuerdo que salió una versión de Duel on Board, creo Sí, que la hiciste también en un Game Jam. sí, Entonces yo decía, no, sí, 2017. siempre por ahí empiezas tú siempre los juegos. De hecho, Duel on Board ya lo empiezas a hacer ¿qué año? Eso fue 2015. ¿Eso ya lo haces después de 64 o lo estaban haciendo a la par? no, no, o sea, Cuando, claro, a ver, Duel on Board nació en el Lima Game Jam del 2017. ya. Todavía no habíamos sacado 64, pero ya lo teníamos casi terminado. Entonces, Duel on Board fue como un paréntesis dentro del desarrollo de 64. Y una vez que terminamos 64, eh, seguimos con el primer parche de 64, que era el editor de niveles. Entonces trabajamos como 7 meses más, creo, para conseguir el editor de niveles y todo. Eh, y luego de eso le dimos como que también en un game jam interno desarrollamos otro jueguito para móviles. Le dimos como que un mes más o menos. Nos dimos cuenta de que no tenía mucho potencial. Y de ahí recién nos decidimos por Duel on Board, como a inicios del 2018. Ya, ¿todavía seguías en LIB ya no, o ya no, ya No, habían, no, no, no. sí, ya, Cuando sacamos 64 ya habíamos salido del IP. ya saben 64 y de ahí directamente ya se independizan ya como Rebel Rabbit Sí, como tal. sí, sí, Ah, sí. qué chévere. Entonces, ya ahí empiezan, ya sale 64 y empiezan ustedes ya también la chamba de Duel on Board. Sí, O todavía, lamentablemente. o todavía empieza.
A ver, cuenta un poco más bien para... O sea, hicimos un par de experimentos en el medio entre 64 y Duel on Board, pero como que no pegó mucho. Eh, y Duel on Board no nos, como que le dimos varias vueltas a Duel on Board, no nos terminaba de convencer durante el 2018. Y a finales del 2018 dijimos, ok, este es como que el último intento que le vamos a dar a Duel on Board, porque ya nos estaba tomando mucho tiempo el poder llegar a una versión que nos divierta. Y desarrollamos como un prototipo con un conjunto de reglas que básicamente eran las reglas de Duel on Board, eso de que como que si recibes una bala te retrocedes un espacio, pero pues tienes una barrita que se carga para avanzar otro espacio y el que pierde es el que sale disparado por la borda. Entonces, con esa versión que fue a finales de 2018, dijimos, ok, con esto ya lo conseguimos. O sea, conseguimos como el MVP, como que de Duel on Board, ¿no? Como que lo que queríamos. Ni siquiera el MVP, como que un prototipo decente. Entonces, a partir de eso dijimos, ok, vamos a continuar con el desarrollo. Y de ahí, pero ya, ¿cuánto tiempo entonces están trabajando, trabajan en Duel World? O sea, ¿son 2 años? ¿Cuánto tiempo es No, en A Duel total? on Board le hemos dedicado 3 años. 3 años. Sí, Ahora, sí, todo esto ya ustedes trabajaban, mantenían solamente la empresa con y de manera ya autosustentable, o sí, estaban, o no, ya seguían, ya estaban autosustentables. sí, todo era con 64, con los ingresos de 64. Igual tampoco es que ganáramos un montón, No, claro, pero pero era como por lo los, menos sí, soporte para avanzar. sí. El último mes, me acuerdo de antes de que saliera 64, yo me acuerdo que mis ahorros ya estaban en 3 dígitos. O sea, ya estaba ya no podía aguantar más. Y menos mal salió y pagamos las deudas que teníamos y recargamos los ahorros y pudimos vivir como que un poquito de tiempo más. Y bueno, básicamente todo el desarrollo de Duel on Board fue con 64. Sí. Pero ahora, a todo esto, en la parte de 64 y en la parte de Duel on Board, o sea, ¿llegan a conseguir publisher para eso o también es Sí, alguna, o fue solamente usted suyo? no, con 64 conseguimos publisher tanto en China como para el resto del mundo. Ujú. Para ser sincero, como que el publisher que más nos ayudó fue el de China. De hecho, fuimos uno de los primeros juegos de Latinoamérica de ese publisher, porque recién estaban entrando como al mercado latinoamericano. De hecho, a través de Luis. O sea, nosotros conseguimos el contacto porque Luis era el representante eh, Ah, de, verdad. de este publisher en Latinoamérica, ¿no? Entonces, Luis, mi ex jefe, nos coordinó una llamada, como que una llamada básicamente de demostración del juego, y les gustó el proyecto, vieron potencial, especialmente en el mercado asiático, y ya, y firmamos, y ellos nos ayudaron un montón. O sea, en verdad, el hecho de que estemos vivos es porque 64 le fue bien y le fue bien porque tuvimos a Indinova como publisher. Sí. Y con Duel on Board también tuvimos solo como publisher de Asia a Indinova. Pero Duel on Board salió como que en un tiempo un poco más, es un género más difícil de vender, salió en un tiempo como que en el que los local multiplayers ya habían pasado de moda, entonces era comercialmente más difícil era menos atractivo comercialmente. Sí, entonces como que la sufrimos por ahí. Sí, Ahora, de ahí yo me acuerdo que también después de eso, yo me acuerdo de haberlo visto en sus redes, no lo llegué a ver, no sé si es que en qué quedó el desarrollo. Por ejemplo, había un juego que están haciendo de Sound of Gaia. sí, Eso yo creo, vi las publicaciones, vi que estaban con una campaña de Kickstarter y sí. todo eso. Eso, ¿cómo le fue? ¿Qué quedó ese juego? ¿Llegó a ser una idea? Eh, entonces, conforme fuimos colaborando, porque primero fue como una especie de simplemente un contrato, ¿no? Como que nos contrataron para hacer eso. Conforme fuimos colaborando, ellos se dieron cuenta de que como nosotros hacíamos un buen trabajo, y nosotros nos dimos cuenta de que, o sea, el arte estaba increíble, el proyecto se veía con mucho potencial, entonces decidimos colaborar, ¿no? Eh,
Y así empezó el proyecto, fue una coproducción entonces que a la que le dedicamos más o menos como un año, pero al final hubo como diferencias en cuanto a la visión, tanto creativa como visión de visión comercial del proyecto, eh, bastante irreconciliables, diría yo. Entonces, tipo, algo en lo que fallamos es en que no le dimos suficiente marketing al juego previo al lanzamiento de la campaña de Kickstarter, ¿no? Entonces, el Kickstarter fracasó, porque más o menos ya te puedes dar cuenta, te puedes dar una idea de qué tan bien le va a ir a tu Kickstarter por los primeros días, ¿no? Tipo como hay una regla, y es todo un mundo, o sea, cuando entramos, nunca habíamos hecho un Kickstarter, cuando entramos a eso nos dimos cuenta de que es todo un mundo. De hecho, hay empresas consultoras que se encargan como específicamente de hacer que tu campaña de Kickstarter sea exitosa. Eh, pero en los primeros días ya más o menos nos dábamos cuenta de que no íbamos a llegar a la meta, ¿no? Porque también la meta era como de $85,000, o sea, era una meta más o menos alta. Eh, entonces, una vez que vimos que no íbamos a llegar a la meta, como de nuevo nos sentamos en la mesa con el otro estudio, dijimos, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Y como que nuestras visiones eran muy distintas, entonces decidimos dejarlo ahí, ¿sí? Una pena, en verdad, porque el proyecto se ve como que con bastante potencial, No, pero... de hecho eso sí te iba a decir, porque yo me acuerdo cuando vi el trailer, vi todas las imágenes, Ajá, se veía muy, muy bien sí, producido, estaba muy chévere. sí, 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 Entonces, sí. sí llamó la atención porque después ya pasa el tiempo y no, ya no hubo mucha como que noticia. O sea, no seguí mucho el detalle del Kickstarter porque no sabía cómo les había ido, pero de ahí como ya no seguí el juego, entonces imaginaba, dije, entonces creo que todavía ya lo han dejado Claro. de ensamblar. Sí, sí, sí. Me imagino que de repente el otro estudio, que es quien tiene como los derechos o sea, la propiedad intelectual del juego, lo continuarán eventualmente, pero sí, nosotros ya nos hemos desligado del proyecto. Ah, sí. Ahora, después de esto, cuando termina, por ejemplo, en el equipo como tal, para Ujú. ese entonces, ya eran cuántas personas entonces, Seguíamos siendo cuando estaban, tres, de hecho, o sea, no, tipo, pero sí. aumentaron, en un momento aumenta la cantidad de personas, Eh, cuando estaban ya con Duel on Board, cuando estaban con 64. o sea, siempre hemos necesitado como de la ayuda de sonidistas, de músicos, hemos contratado Mm, músicos de acá. El sonidista de Duel on Board fue alguien de afuera. ujú, Eh, y para Duel on Board salió en una consola móvil web que se llama Air Console. eh, y para hacer el port, o sea, tenemos que llevar básicamente Duel on Board a WebGL eh, y a Android. mm, Entonces, para hacer el port, contratamos a una chica que se llama María Fernanda, re capa, y trabajamos con ella como que varios meses hasta como completar este port, ¿no? Eh, mientras nosotros trabajábamos en otros proyectos. Entonces en Duel Board básicamente o sea, el equipo por muchos años siempre fuimos solamente tres, el equipo núcleo, pero siempre estuvimos ayudados como fuimos apoyados por talento de acá y de afuera. Es recién con nuestro último proyecto que ya contratamos y expandimos el equipo, sí. Ahora, tú, dentro del equipo como tal, ¿cuáles son las funciones que se me, o sea, cuál es tu rol dentro de la empresa? Em, inicialmente, o sea, varía un poco dentro de cada proyecto. En 64 yo fui el game designer, el artista, entre comillas, y el programador. Em, mientras que Richard era el productor, el que se encargaba como de la música, de cosas legales, contratos, distribución, todo el tema de Steam y todo eso. Y en 64, bueno, fue más que nada un esfuerzo entre los dos. Ya con Duel on Board es que Rodolfo
se une con fuerza al equipo, como artista, como game designer. Rodolfo tiene una visión como que muy clara, de cómo, como una visión creativa muy clara. Yo también. Y entonces muchas veces como teníamos como debates dentro del estudio porque como que él quería llevarlo para un lado, yo quería llevarlo para el otro, pero él siempre dio como siempre llevó la batuta en cuanto a dirección de arte se refería, ¿no? Paleta de colores, tipo de animación, qué tan fluida es una animación, X cosas, el diseño de personajes y todo eso. El game design sí era repartido entre los tres, la programación siempre la vi yo, eh, y la producción y el marketing lo veía Richard. Sí. Y en Duel on Board, María Fernanda, que se encargó del port, se encargó también de programación. Sí. Ya. Ahora, de ahí, bueno, como dices, ahora ya para el último proyecto, que es el de Wild Space, que ese ya lo empezaron a trabajar directamente, ¿en qué año viene siendo? ¿Cuánto tiempo ya vienen trabajándolo ese proyecto? Eh, Como a tiempo completo, yo diría que desde el 2021, puede ser. Por Tipo, la, fue en fue medio de después la de pandemia. pandemia. Sí, entonces como que todo ese tiempo es medio confuso. Todos esos años fueron, tipo, es una línea de tiempo medio confusa. Pero yo diría que 2021, más o menos. Inicio de 2021. ¿Y la pandemia qué tanto les afectó o les favoreció por otro lado? Ah, no, no nos afectó en cuanto a nuestros procesos, por decirlo, no mucho. O sea, tipo, sí estábamos acostumbrados a trabajar en la oficina, entonces nos obligó a trabajar en remoto, pero no hubo mucho cambio en verdad. Y una vez terminó la pandemia, medio como que sí hubo un intento, hubo un amago de como de regreso a la oficina, pero ya tipo 2 años Ya de está muy acostumbrado pandemias, ya. sí, sí, sí. Y en verdad Pero es mucho más práctico. y en cuanto a lo que son o sea, vamos a decir, la venta en números de los juegos, por ejemplo, ¿tuvo alguna repercusión el tema de la pandemia? Porque, bueno, muchos juegos levantaron, principalmente los que eran multiplayer. Ahora no sé qué tanto pudo, por ejemplo, en Duel Board, que si se benefició o no, o realmente no hubo nada, ningún cambio en cuanto a eso. Mm, Creo que es difícil de saberlo. Igual Duel on Board tuvo muchos problemas como que desde su concepción. Tipo, nació como un local multiplayer y eso es uno de los géneros más difíciles de vender. No significa que no se pueda hacer. Hay de hecho ejemplos como de juegos exitosos. eh, pero como nuestra debilidad siempre fue como el lado más comercial, ¿no? Es como que en lo que más hemos sufrido como estudio. Entonces, no hicimos nuestra tarea un poco con ese juego. Eh, Creo que en papel sí podría decirse que tipo, o sea, es un juego local multiplayer para que te juntes con tus amigos en una sala. Medio como que tiene sentido que una pandemia. Ah, ok. Y ahora, adicionalmente a todo este tema del tema del desarrollo como tal, ¿tú has hecho alguna vez, no sé, dictado de clases, preparado, o sea, otro tipo de labores además del desarrollo? Sí, 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 sí. Desde el 2016 fui docente en un instituto de acá, en el que Ujú. enseñaba programación. De vez en cuando me tocaba enseñar game design, eh, pero sí, fui docente hasta creo que el último año de la pandemia, como que por bastante tiempo, 4 o 5 años más o menos. Ah, sí, ¿tuviste que Toulouse, Ciotec? Sí, ¿O la Toulouse. No, en la Toulouse más que nada, sí. En Toulouse está ahí, no están la mayoría de los chicos. Sí, sí, Creo que sí, sí, están sí. ahí, Y, todos los y, estudios y, estaban ahí y me metidos. da un montón de gusto ver que muchos de esos chicos, muchos de mis alumnos, ahora están como que trabajando en múltiples empresas, como que están teniendo, están aportando a como que a proyectos como
no sé, importantes acá en la industria. Así que, no sé, eso me parece re bonito. Sí, eso es chévere. Yo me tocó también un tiempo dictar clases y sí, o sea, sí es interesante el hecho de poder transmitir conocimiento a Ujú, otras personas, poder explicar y ver hacia el... Bueno, obviamente tienes algunos casos que ves que dices, o sea, a este sí le quiero, lo quiero ver porque ves que es una persona, son chicos claro. que están metiéndole mucho. Ujú, ¿No? Y eso imagino que en un instituto más grande, como claro, bueno, este es el caso de Toulouse, debe ser más común porque, bueno, yo sí enseñé en estudios más pequeños, ¿no? ujú, Pero imagino que sí, ahorita debe haber. Y ahora, de hecho, hay aumentó mucho la oferta acá en Perú también por el tema de muchos lugares empezaron a enseñar el tema de desarrollo de videojuegos. sí. Creo que en un momento también había también demasiada oferta ahora. Sí, 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 la verdad que Sí, yo sí. creo que en un momento saturaron así, ya era como que en cualquier lugar encontrabas y había Sí. demasiada, demasiado. Y claro, y no hay suficientes vacantes, ¿no? Claro. Sí, al menos, yo al menos como lo veo es que no necesariamente la mayor cantidad va a representar calidad igual, Ujú, porque puedes encontrar en muchos lugares, pero finalmente no todos los profesionales que salen van a estar de acuerdo a lo que necesitan, incluso claro. acá. Bueno, Si como en le todas las dices, carreras, ¿no? Claro. claro, Sí. entonces eso yo creo que es, pero creo que bueno, ya se ha estabilizado un poco, por lo menos creo ahora. No Ujú. sé cómo. No he estado tan metido, como ya he dejado de enseñar. La virtualidad en verdad como que mató todas mis ganas de enseñar. O sea, enseñar virtualmente no es para mí, creo. Entonces, desde ahí medio como que me alejé de las aulas. Bueno. Ahora, entrando en la parte ya de lo que es el último proyecto del que estaban trabajando, volviendo a conversar de él, ustedes participan justo es el 2022, hablamos Sí. hace un par de años, y ganan lo que es el fondo del concurso nacional de videojuegos. Ahora, previamente a esto, ¿ustedes habían ya ganado o participado con este juego en otro concurso o recién ya estaban... No, esa es como la primera vez, el primer concurso al que postulamos con ese proyecto y también en general el primer fondo concursal en el que participábamos como Rebel Rabbit en general. No, miento. Creo que sí postulamos al del año pasado a ese. Creo que con Duel on Board, pero no. Sí, con Duel on Board y no ganamos. Porque todavía era. El fondo concursal se llamaba de los nuevos medios. O sea, no era un concurso neto de videojuegos, sino también habían apps o cosas así. Claro, o sea, para las personas que no sepan, por ejemplo, hay existe una organización como parte del Ministerio de Cultura que trabaja en relación que es la DAFO, que tiene un fondo que al inicio era compartido entre lo que eran creo que son animación y todo lo que era Ujú, cine y otras cosas, y agregaron una sección que era de nuevos medios donde incluyeron a videojuegos. ujú, Que bueno, después de muchos años ya se ha logrado separar y ya tenemos actualmente en Perú un fondo específicamente para videojuegos, o sea, que es justamente con el que ustedes ganan en el 2022. sí, sí, así es. De ahí, bueno, y para que esto ya como comentario, o sea, yo me acuerdo que después de eso, el año pasado para quien con Germán nos encontramos el año pasado en Argentina, Ujú, que justo habíamos presentado que ambos nos aceptaron nuestra postulación al EVA. ujú. EVA es un evento de videojuegos que se realiza en Argentina, específicamente en Buenos Aires, y donde justo casualmente nos llegamos, justo los dos habíamos puesto un juego, ambos juegos estaban ahí, entonces, de hecho nos tocó creo así en la misma sala, estuvimos Sí, conversando, del mismo piso, sí. en el mismo piso. Y ahora, en cuanto a las opiniones, en cuanto a los puntos, ¿qué tan beneficioso, por ejemplo, resulta ser la participación dentro de un evento así como es el EVA? Va, Ya, va, o sea, primero, dale, dale, perdón. no, te decía, o sea, ¿qué tan beneficioso resultó en el caso de ustedes, por ejemplo, para su juego? ¿O qué tanto feedback, qué tanta información tuviste al final de participar en un festival como es el EVA, ¿no? Ujú. Bastante, en verdad. O sea, recuerdo que llegué.
O sea, salí del evento con una lista enorme de cambios que teníamos que hacer. Cambios que en verdad, cambios y sugerencias que cambiaron bastante, o sea, no en esencia, pero como que mejoraron mucho, drásticamente el juego. O sea, el juego ahora es como muchísimas veces mejor, se siente muchísima, o sea, muchas veces más, no sé, como fluido, tiene muchas más, ¿cómo decirlo? O sea, se siente mucho mejor en comparación a la versión creo que fue septiembre o octubre del año pasado, en la que presentamos el juego. Entonces, sí, la reacción del público asistente fue muy chévere, fue muy validante también ver como que gente que no conoces, porque una cosa es ver de nuevo como que a tu amigo que juega tu juego, ¿no? Y ya, la pasa bien, pero también medio como que puede haber cierto sesgo, ¿no? Pero ver gente que no te debe nada, totalmente extraña, jugar tu juego y divertirse y no querer soltar el mando, como que fue bien chévere. Eh, y también parte de ese público fueron otros desarrolladores que se nos acercaron al stand, jugaron el juego, nos dieron su feedback, nos dieron sugerencias, como que mira, acá puedes cambiar esto, acá esto no se entiende tanto, y todo eso fue muy, 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 muy valioso para nosotros. Sí, yo me acuerdo que, o sea, el evento de, ahora, en comparación para las personas que no han visto, por ejemplo, los eventos, o sea, hay, el tamaño de EVA son varios, eran 2 pisos, creo, que estaban y eran un escenario que tienen específicamente para eventos, ¿no? Entonces hablamos de no sé cuántas personas a la P20, no sé, voy a decir un número así, me estoy inventando, no sé cuánto. Pero el tema es que van pasando muchas personas y van probando como tal los juegos, porque a todos nos dan un stand y podemos ir probando. Entonces, tanto a ti como a los demás nos dan un espacio. Entonces, ahí es como que no voy a decir que eres una especie, una chamba de jalador, porque de alguna manera estás parado ahí y tienes que estar invitando a esto, porque peor si es que se acumula gente a jugar juegos en los de al lado, de ahí es una competencia. Claro, claro. Pero finalmente no tienes eso. Ahora, de ahí ahí también en el EVA, también, o como en cualquiera de las otras conferencias, también suele haber un área de negocios. O Ujú. sea, tú también participaste dentro de lo que era, no sé, me acuerdo el EVA Business, o el Sí, la nombre que ronda de tenía, no lo negocios, recuerdo. sí. La ronda de Eva negocios. Business, sí. Sí, algo así, no me acuerdo. Pero la cosa es que ahí participaste. ¿Y ahí qué tanta, se logró conseguir algo, tuviste algo, o algo que algún tipo de contacto que haya sido de utilidad a la fecha, o Sí, sí, simplemente, sí, o sea, bastante, tipo, conseguimos todo lo que pudimos haber conseguido en esas instancias, ¿no? Porque de ahí no vas a salir con un contrato de financiamiento no, firmado, claro, pero sí puedes salir con opiniones muy favorables y con contactos directos de tus posibles financiadores, ¿no? Como de tus publishers. Entonces, sí, o sea, nos pusimos en contacto con varios publishers que nos interesaban bastante. Uno de ellos sí nos dijo como que, mira, no es el juego para nosotros, creemos que como que el mercado ahorita está difícil para ese tipo de juegos, pero con el resto de juegos sí fue como que una conexión muy, muy, muy como auténtica y como, no sé, muy prometedora. Eh, Hemos estado en conversaciones con tres de ellos, porque eran cuatro inicialmente, uno de ellos nos rechazó ahí mismo en el evento, eh, y con dos todavía estamos en conversaciones, pero igual estas conversaciones demoran mucho tiempo y todavía con el estado de la industria es más complicado todavía. Y con uno de ellos también ya sí nos dijeron que no planean continuar el proceso con nosotros. claro. Ahora, eso sí es importante de mí para que las personas que puedan estar escuchando entiendan esto, que las negociaciones normalmente nunca hay un cierre de contrato, no debe haber alguien, ese caso es, bueno, no sé si es que se da o por ahí se puede dar un caso que te firmen ahí mismo y lo veo muy raro, es muy raro,
pero normalmente van a tardar 6 meses, un año, y es que no eres solamente tú, son Muchos, muchísimos claro. desarrolladores que están a la par y ellos tienen que probar los juegos, es todo un proceso para eso. Bueno, pero entonces, Worldwide Space, ¿cuánto tienen alguna fecha? Más o menos tienen ¿cuál es el plan que tienen a corto o mediano plazo? ¿Están en busca de un publisher? ¿Están todavía seguirlo desarrollando de manera o- o propia hasta más adelante? ¿O cómo es el plan actual? Mira, el año pasado te hubiera dicho 2025, pero ahora ya no sé. Simplemente no sé. Me rehúso a darte una fecha porque genuinamente no sé. Al ritmo en el que estábamos el año pasado, quizás sí el 2025 hubiera sido una fecha, pero hemos tenido que bajarle el ritmo justamente porque estamos buscando otra fuente de financiamiento porque seguir como poniendo todos los huevos en una sola canasta es muy riesgoso, ¿no? Em, entonces, va a depender mucho de cómo se vea este año. Quizás esos otros proyectos que salgan para conseguir el financiamiento nos quiten mucho tiempo y igual Space pase a un segundo plano, quizás no. Em, Igual yo, ¿sabes? Al final de año terminé muy quemado, como que muy como agotado del proyecto, entonces estoy dándome como que unas vacaciones ahora del proyecto porque las necesito. Pero yo calculo que a final probablemente a inicios del siguiente mes, de abril, vamos a continuar con el desarrollo del proyecto. Igual como que a un ritmo más bajo, ¿no? Pero sí, Y ahora no está ya, muerto bueno, todavía. no, claro que no. O sea, no, esperamos que sí. Confío que va a tener va a acabar en buen puerto. Ahora, pregunta ya más o menos ya para ir un poco ya terminando. Quería preguntarte algunas cosas más en función, ya opiniones personales Claro. pero ¿tú cómo ves actualmente el estado de la industria aquí, la industria local, peruana Ujú. como tal? ¿Qué tanto ves que se haya crecido, se ha avanzado? ¿Cómo ves el crecimiento que se está dando o no se está dando dentro de la industria local? Para serte sincero, tipo en los últimos meses o incluso todo el 2023 he estado como bastante alejado de la industria, tipo hemos estado muy enfocados en el proyecto, entonces no he estado mucho conectando con otros desarrolladores. Recién en estas últimas semanas he estado como que saliendo un poco más. Abriendo el Entonces, contrato. sí, sí, entonces realmente no tengo una idea tan clara como que de cómo está la industria. Sí sé que hay nuevos estudios. Tengo entendido que está Indaga Studios de Daniela Gamarra. Daniela. Sí, está Rainbow Cat, creo, también Rainbow Cat. Y he visto otros proyectos también lanzarse. Entonces, como se ve prometedor, se ven juegos como que chéveres. Entonces, en ese sentido, creo que a diferencia de hace tipo 2, 3 años, sí siento que hay como una especie de resurgir. Creo que ha habido un nuevo ingreso de personas, como que de desarrolladores, de talento que están como reinyectándole energía a la industria. Porque siento que hace 2 años, 3 años, medio como que estaba un poco muerta la cosa. Al menos esa es la apreciación que yo tenía en esa época. Habían menos empresas que cuando yo empecé, incluso porque cuando yo empecé todavía habían muchas más. Em, Siento que en los últimos años al menos ha sido como una especie de, como es, proceso bastante, ¿cómo decirlo? Eh, o sea, la industria esta industria es una industria bien dura, ¿no? Entonces, muchos estudios terminan como que cerrando o terminan dedicándose a otras cosas. Y solo hay como que algunos estudios que como que logran como sobrevivir y crecer, ¿no? En ese sentido, creo que, por ejemplo, Bantam y Lips han crecido un montón y están haciendo como que proyectos cada vez más grandes. Lip de hecho, acaba de sacar un juego en Steam, Anti-Fall se acaba de con, hace poco a ajá, salir el juego. con Good Shepherd, entonces como que es un juego grande.
lo mismo con Bangtan. Entonces, en ese sentido, creo que las empresas que ya estaban más consolidadas se han consolidado incluso más, han crecido, pero en los últimos años no había estado escuchando nuevos estudios. Hasta ahora que he visto que hay nuevos estudios. Entonces, en verdad sí, tengo bastante como confianza, esperanza en que esto va como que de nuevo a, no sé, siento que hay como una especie de efervescencia nuevamente en la industria. Hay más eventos, hay más gente, mucha gente que no conozco en los eventos. Antes era como que, bueno, los de siempre, ¿no? Pero ahora sí hay mucha gente que no conozco, entonces como que eso es chévere. Sí, Sí, yo solo noté en una reunión que hubo hace poco. Llegué y full caras nuevas, no sí, había sí, sí, tenido sí, sí, sí. conocimiento. Bueno, entonces, y una última pregunta. ¿Tienen ahí, están ya planeando, no tienes que decirme detalle de esto, pero si tienen en mente, está algún nuevo proyecto próximamente, que no, además de Wild Space? Por ahí tenemos un par de proyectos bajo la manga, por así decirlo, Ya. un par de juegos móviles, un free to play, quizás por ahí como que la secuela de 64, pero nada como que muy concreto. Todavía nuestro principal foco está en, uno, conseguir financiamiento y dos, continuar con Wild Space. Ya, genial. Entonces, bueno, vamos a esperar igual. De hecho, como ya te dije alguna vez, o sea, me parece que tu equipo siempre ha sido muy creativo en cuanto a las ideas. Gracias. Supongo, calculo que el juego va a ser igual de creativo que los anteriores. Ojalá. Y- Entonces, nada, ya vamos terminando. Igual voy a dejar acá en la parte de los comentarios lo que es los contactos para Raid, los enlaces de los juegos para quienes quieran probarlos, pues, cárguenlos para que los puedan jugar. Gracias. Y nada, alguna cosa más, algo más que quieras agregar, lo que quieras adicionar. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Como que es chévere como conversar y también generar contenido, ¿no? Para poder aportar, ¿no? En la industria. Y nada, o sea, si quien está escuchando, si eres alguien que está estudiando, que está interesado, interesada en eh, ingresar a la industria, como que siéntate en la confianza de escribirme y contactarnos, y como que con gusto podemos como resolver dudas o como que darte un empujoncito en el camino correcto. Eso. Listo, hermano, muchas gracias. Entonces, nada, chicos, no se olviden las personas, si les ha gustado esto, por favor, like, síganlo y nada, lo hacemos para compartir acá, como digo. Listo, muchas gracias, Germán. Igual yo voy a dejar acá, como dije, los enlaces para que puedan acceder a ver todos los juegos que han hecho ya con Rebel Rabbit Gracias. y nada, los puedan estar probando. Entonces, listo, muchas gracias. Nos Listo. vemos la próxima. Saludos. Nos Nos vemos. vemos. Chao, chao.